Estás bailando y te empujan. Estás queriendo disfrutar del espacio y no podés. Por eso aquí te comparto la pista de baile. 4 reglas imprescindibles para la milonga. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema que nos obliga a mirarnos más detalladamente que en el espejo de una tienda de ropas. Y me estoy refiriendo a revisar cómo nos comportamos socialmente dentro de una pista de baile, porque convengamos que muchos de los problemas que se suscitan en una pista obedecen a la falta de información, cuando no al desprecio de ciertas normas o al pobre ego del bailarín sabelotodo. Pero el tema es que la pista no es solo un espacio físico, es un contexto en el que podemos vernos en sociedad, un microcosmos donde se entrelazan la conexión, la música y el respeto por los demás bailarines. De hecho, convertirse en un milonguero competente implica no solo contar con habilidades técnicas, sino también con una profunda comprensión de la dinámica de la pista. Por eso, se me ocurrió compartirte aquí 4 aspectos esenciales que todo milonguero debe dominar, desde cómo ingresar a la pista hasta cómo circular, desde cómo dominar el propio espacio hasta cómo ubicarse en una línea de baile. Y te lo comparto porque a veces veo tensiones o caos entre algunos milongueros y porque me parece que dominar estos 4 aspectos no solo va a mejorar tu experiencia en la pista, sino que también va a enriquecer la experiencia de todos los que bailan a tu alrededor. Así que toma nota de estos aspectos y compartile este video a quien pensás que podría serle útil. Pero no demoremos y empecemos ya. 1. Ingreso a la pista de baile. Si bien en algún momento desarrollé un video puntual sobre este tema que encontrarás en la lista de reproducción de este canal, no me canso de repetirlo. El ingreso a la pista se realiza por las esquinas, algo que no solo refleja el respeto hacia los demás bailarines, sino que también establece un ambiente armonioso y fluido en la pista. Y esto tiene su correlato porque al entrar a la pista, de inmediato recordamos que no estamos solos, sino que compartimos un espacio. Entendemos que hay otros bailarines que están bailando, disfrutando y construyendo una experiencia colectiva. Y en ello es crucial que si la ronda ya comenzó, el bailarín o milonguero no busque a la bailarina en la mitad del salón, incluso si estuviera sentada allí de cara a la pista. Yo sé que por alguna pereza social o una impaciencia personal nos resulta más fácil y rápido sacarla de la mesa y comenzar a bailar en la pista. Pero aunque pueda parecer tentador dirigirse directamente a ella, esta acción podría interrumpir el flujo de quienes ya están bailando. Y máxime, si ni siquiera se realiza una seña a quien viene bailando en la línea de baile para decirle: pará que te voy a ocupar el espacio. Ahora, en lugar de eso, según mi parecer, abogo por un ingreso más considerado y estratégico desde las esquinas, una actitud que mantiene la continuidad de la ronda y muestra un respeto por el espacio de los demás. Tengamos en claro que cada milonga tiene su propio ecosistema y ser consciente de la actividad en la pista es vital. Al entrar de manera abrupta sin considerar la presencia de otros, corremos el riesgo de causar accidentes o interferir en el baile de otros. Te distrae, te obliga a dar un volantazo, como decimos vulgarmente, y te hace perder el clima que construiste con tu pareja. Por eso, para evitar estas situaciones, hace una seña o levanta la mano para indicar que vas a ingresar. Un gesto simple pero efectivo que permita a los demás bailarines tomar nota de tu intención y darte paso. Siempre es mejor ser cortés a que el otro piense: ¿a dónde quieres ir, impaciente? ¿Tu papá y tu mamá no te enseñaron a pedir permiso? 2. Circulación antihoraria. Así como el ingreso por las esquinas es crucial, también lo es entender la ronda, porque ya en la pista hay un principio fundamental que rige la dinámica del baile,
Un patrón de movimiento que no es solo una convención, sino un acuerdo lógico y natural para promover un ambiente armonioso. Y me estoy refiriendo a entender que en la pista de baile siempre la circulación es en el sentido contrario a las agujas del reloj, siempre hacia adelante y siempre manteniendo el carril, lo cual quiere decir que evites dar un paso hacia atrás en la línea de baile. Solo un paso hacia atrás puede causar al mejor estilo efecto dominó un caos en la pista que atente contra el flujo natural de la circulación. Sin ir más lejos, pensá en la energía que se genera en el salón cuando todos van circulando en la misma dirección. Pero además, cuando inicies el baile, no solo evita el paso hacia atrás, también avanza hacia adelante manteniendo la dirección antihoraria si nadie se quedó charlando durante todo el tango. Y esto, que parecería algo tan simple, nos hace entender no solo una arista del respeto hacia quienes ya están bailando, sino que también establecemos un tono positivo y fluido para nuestra propia experiencia. Cada paso hacia adelante ayuda a crear una sensación de conexión tanto con nuestra pareja como con los demás bailarines. Más aún, diría que en la pista el destino del milonguero es avanzar, y del mismo modo, así como te digo que evites el paso hacia atrás, si estuvieras de frente en la línea de baile, evita el paso al costado, evita irte al centro de la pista, porque podrías caer en la tentación de desplazarte de modo equivocado o de invadir el segundo carril, lo cual también nos lleva a nuevas potenciales colisiones. De modo que si vas a iniciar con un paso al costado siendo conductor, ubícate mirando las mesas de modo que tu desplazamiento se desarrolle en la línea de baile. Se trata de disfrutar en pareja y no de exhibirse socialmente, aunque reconozco que a veces el furor de la danza nos lleva a imaginarnos que estamos solos. 3. Dominio espacial. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más desafiantes en la pista de baile de una milonga es el de lidiar con esos bailarines que zigzaguean sorteando parejas como si fueran obstáculos. Un comportamiento que no solo interrumpe el flujo natural de la pista, sino que también puede poner en riesgo la seguridad y la experiencia de los demás, especialmente para la mujer que en general asume el rol seguidor. De hecho, cuando un bailarín se mueve de manera errática, cruzando entre parejas que ya están en la ronda, de inmediato nos asalta la sensación de inconsciencia por parte del conductor, de falta de cuidado hacia el rol seguidor, de desconocimiento hacia lo que significa la ronda y de falta de respeto hacia la armonía social. Meterse en la línea de baile de otro posiblemente crea las situaciones potencialmente más peligrosas, porque la pareja que baila, y me refiero a quien asume el rol seguidor, a menudo está ciega a lo que sucede a su alrededor, confiando en quien la guía, y generar este zigzagueo la pone en riesgo, ya que ella sería quien habría de golpearse y no quien la conduce. Más, la ubica en un momento de tensión e interrumpe la conexión y el placer mismo del baile. Por eso, para evitarte este tipo de situaciones, sé consciente de tu entorno y mantén una trayectoria clara y constante. Evita movimientos abruptos. Si la milonga es un espacio para disfrutar, también lo es para cuidar y cuidarnos entre todos. Y te agrego como plus que si entraras a la pista luego del primer tango, evita interrumpir la ronda que se formó en el primer carril y anda al segundo o al tercero si el espacio te lo permitiera. Y si quisieras hacer una práctica, anda al centro de modo de no interrumpir a quienes realmente aman el baile y quieren disfrutar del abrazo y el movimiento. Si a propósito querés compartir tu experiencia en este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá
el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, a menudo la pista funciona como un mosaico social en el que aprendemos sobre cómo interactuar con otros. Funciona como un espacio en el que cada paso que demos, cada paso que no demos o que demos en forma equivocada, afectará nuestra experiencia de baile. Pero, más allá de todo, saber dominar la pista implica haber alcanzado una sabiduría milonguera y entender allí que solo hay conexión cuando hay respeto y solo hay circulación cuando nos descubrimos una sensibilidad social. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.